De tema, nos planteábamos esta mañana, ustedes recordarán, en el inicio del programa hacíamos un planteo cronológico, si se quiere, porque el viernes, cuando estábamos cerrando a eso de la 1 de la tarde nuestro Radio Manías, especulábamos con la posibilidad de, en contacto directo con nuestros móviles, de que se conozca el resultado, el veredicto del jury al fiscal Laureano Palacios. Luego, ahí unos minutos antes del final, nos llegaba la información de que eso iba a acontecer en el horario de la tarde, entre las 2:30 de la tarde, 14:30 en adelante. Finalmente hubo alguna pequeña demora, pero en promedio 15 y algunos minutos se conoció el veredicto, que fue una total sorpresa a partir de lo que muchos, sobre todo aquellos allegados a la causa, intuían, percibían respecto de cuál iba a ser el resultado de ese jury. Y a partir de eso la consulta, ¿cómo sigue todo? Porque ya es conocida la noticia de la absolución del fiscal Laureano Palacios. ¿Y cómo sigue la cuestión? ¿Retoma su trabajo? ¿Retoma también la investigación de la causa o el caso Rojas? El doctor Iván Sarquís está aquí con nosotros en el estudio de Radio Valle Viejo. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir, por aceptar esta invitación. ¿Sorprendido unas cuantas horas después? ¿O ha variado ese factor sorpresa a tener algunos argumentos, aún a la espera de los fundamentos, de la lectura de los fundamentos, pero usted que ha seguido de cerca la cuestión del jury inclusive, este hecho de el pasar unas cuantas horas luego de conocido lo del viernes le ha permitido cambiar su visión, su óptica respecto de lo que pasó? La verdad que hemos quedado pasmados. La situación ha sido de absoluta sorpresa. Si tenemos que analizar los fundamentos, si tenemos que analizar jurídicamente en función de las pruebas que han sido vertidas, de las declaraciones testimoniales, de diversos profesionales y diversas personas que han pasado por el proceso del jury, que debo aclarar que tiene una mixtura, no es netamente jurídico ni es netamente político, pero que en gran parte, precisamente por la composición del tribunal, tiene que tener una fundamentación y cumplir determinadas garantías y principios. Creo que ha quedado absolutamente acreditado y demostrado que acá hubo un mal desempeño por parte del fiscal, que hubo en el mejor de los casos, una subestimación de las circunstancias concomitantes y el marco teórico de lo que estaba ocurriendo el día 4 de diciembre en la casa de Juan Carlos. Yo en mi última visita, que fue el 24 de febrero, tuve senda crítica respecto de la performance del Ministerio Público y de la policía. Recuerde que hacía poquito que nosotros habíamos tomado acceso al expediente y que notábamos una serie de cuestiones que tenían que ver con el encubrimiento, y yo manifesté que la familia estaba evaluando la estrategia porque consideraba que con el tiempo transcurrido las dificultades de la dilucidación del crimen iban a ser cada vez mayores. Desgraciadamente he tenido razón. También manifesté que la estrategia de la familia iba a estar volcada hacia el encubrimiento, porque considerábamos que desde ahí podíamos, tirando de ese piolín, creo que la expresión que yo tuve al respecto, podríamos llegar hacia la hipótesis del homicida. Hoy, con el cúmulo de información que nosotros tenemos, consideramos que ha sido un perjuicio para la investigación, un desaprovechamiento de la oportunidad de avanzar en la clarificación de lo ocurrido. Porque hay una situación que ocurre el día 4, que a la familia, por supuesto, ha puesto en estado de alerta y que, según los elementos y las particularidades que tienen estas circunstancias que hemos ido detectando con el tiempo y con la prueba que se va sumando y se va volcando en el expediente, situaciones de conflicto que tienen que ver claramente con una maniobra tendiente, ya sea por acción u omisión, a dificultar el allanamiento, la clarificación de lo ocurrido. No quiero entrar en detalles redundantes, pero a la escena
no se le ha dado el tratamiento que correspondía. No se ha perimetrado la escena, no se han resguardado los elementos de prueba. La policía tardó a las 12:30 aproximadamente, que es el horario que Fernando descubre a su padre. Personal de homicidio se apersona cerca de las 15 horas. Nunca se perimetra, nunca se protege la escena. Y se toman medidas y decisiones que riñen no solamente contra la práctica profesional y técnica criminológica, sino también con el sentido común. Bueno, ahí me quiero quedar. Usted decía acción u omisión. Si fuera por omisión, podríamos llegar a hablar, doctor, de ineficacia, de no estar a la altura de la situación. Y si fuera por acción, ¿sería por encubrimiento, para cubrir a alguien? La figura del dolo no admite culpa. Y el encubrimiento admite la acción y la omisión. La acción es el hecho positivo y la omisión es abstenerse, es el hecho negativo. No haber perimetrado es una omisión. No haber permitido que el SAME ingrese y constate el estado del cuerpo, que es lo que ocurrió, es una acción. Hemos descubierto que faltan elementos sensibles de prueba y que no están en el expediente. Y que eso necesitamos que personal de homicidio, el fiscal y personal judicial que estuvo en el lugar aclare. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con el jury y que ha tenido una sentencia favorable a los intereses del fiscal juzgado, entran en riña con los intereses de la familia que tienen que ver con la dilucidación y el esclarecimiento del encubrimiento. Y la familia va a tomar medidas al respecto, entre ellas hacer una denuncia penal por mal desempeño contra el fiscal. Porque consideramos que inclusive dentro del mismo proceso de jury ha quedado demostrado cabalmente que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, estamos ante un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Desde el momento en que no se impone la hipótesis más gravosa y se va descartando, entramos en un evidente incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿No vio lo mismo, no quiso ver lo mismo, no interpretó lo mismo la mayoría de los miembros del tribunal, doctor? Yo creo que, hay que ver los fundamentos. Pero las culpas en el derecho no se cancelan. Y si al fiscal no le dieron certeza de si se trataba de un homicidio o de una muerte violenta, o de un accidente o de un síncope, al fiscal se le informó que estábamos ante un traumatismo. Entonces ya sabíamos que era una muerte violenta. Y ya con el hecho del diagnóstico de una muerte violenta ya era suficiente para no entregar el cuerpo. Y lo que ha quedado demostrado es que no solamente entregaron el cuerpo, sino también entregaron la casa. Y eso también es igual de grave. Porque en última instancia podemos decir, o puede decir, como dijo el fiscal, bueno, se le hizo la autopsia, se tomaron las muestras, no había más que hacer, se entregó el cuerpo, según él. ¿Y la casa por qué se entregó? ¿Y la casa ya se había peritado totalmente? Y si esto es así, ¿por qué la casa sigue a resguardo de la policía? ¿Y por qué se sigue peritando? ¿Y por qué la familia sigue reclamando la falta de mantenimiento y conservación de la escena? Porque hay cuestiones que al día de hoy se siguen sosteniendo y que consideramos que están mal. Pero la casa no se la conservó y se la entregó a la familia. Y después maliciosamente se la endilga que ha tenido intervención y se la ha limpiado. Maliciosamente lo digo porque la familia en todos los lugares que ha podido manifestarse ha dicho, es que la policía me entregó la vivienda. Y ha quedado demostrado que ha sido así. Y hoy Fernando no se puede constituir como querellante. Todavía. Doctor, después de lo del viernes, ¿cómo sigue la causa y el fiscal Laureano Palacios? ¿Hay algún punto de encuentro entre la actualidad de la causa y hoy el fiscal retomando sus actividades? No, creo que el fiscal ha quedado apartado de la causa y el fiscal, al ser el proceso del jury, haberse notificado a las partes de la sentencia y no tener una posibilidad de planteo, de recurso, acá se ha agotado la instancia y el fiscal inmediatamente el día de hoy debe haber estado trabajando ya.
¿Pero retoma también la investigación de la causa? No, eso lo define el procurador, el Ministerio Público, la máxima autoridad del Ministerio Público. ¿Y ya hay definición al respecto o hay un periodo? No, él ha quedado apartado. O sea, la suspensión ocurrió posterior del apartamiento de la causa. Entonces creemos que no, el nivel de bochorno de que el fiscal retome el expediente sería absoluto. Yo creo que estamos ya en niveles bochornosos de inseguridad jurídica y de gravedad institucional. Yo me quejé duramente cuando se decidió avanzar, inclusive con un fiscal que no quería acusar. Hubo mucha crítica de esta querella, porque considera que el jury ya era improlijo y que quizás debía haberse buscado que otro fiscal acuse. Entonces, en gran medida creemos que la única forma de salvaguardar lo que queda de la justicia, que la justicia salve la ropa, es avanzar en una denuncia penal, porque creemos que mínimamente hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Doctor, no obstante lo del viernes, en su experiencia como abogado, cuando los familiares le preguntan, doctor, vamos a conocer la verdad, ¿se va a saber la verdad? ¿Qué les dice usted? A partir de todo esto que nos ha enumerado, que ha relatado y que ha inclusive incidido por lógica en la situación de la llegada del fiscal Palacios al jury. No en el resultado del jury, sí la llegada del fiscal Palacios al jury, por todo esto que usted ha enumerado. ¿Qué les dice a los familiares? ¿Se va a llegar a la verdad o no? Saben, la familia es absolutamente consciente de las oscuridades que rodean la causa, de que hay evidentes intereses que nos superan a nosotros, que hay voluntades y facultades que están operando a la sombra y que están generando este tipo de situaciones. Pero lo tienen claro la familia, porque digo, totalmente. La familia por allí tiene lo afectivo y lo técnico. Yo creo que el llanto de Natalia ha demostrado la impotencia de la familia de ver que su papá era una excelente persona, reconocido por todo el mundo, y que le ha pasado la desgracia que le ha pasado. Y cada vez que ocurren estas situaciones, se lo vuelve a matar a Juan Carlos. Y se lo vuelve a matar en un gobierno peronista, en un contexto político, porque el jury es un contexto político. La verdad que la familia somos cada vez más conscientes del nivel de impunidad y de las dificultades por las que esta causa está pasando. La soledad por la que este abogado transcurre este proceso es absoluta, es realmente absoluta. Yo tengo permanente comunicación con mis colegas que me brindan apoyo, pero no alcanza. Es muy difícil lidiar con una causa donde los intereses son tantos y donde el esclarecimiento de un homicidio parece verse entorpecido por cuestiones que son ajenas a la técnica jurídica, a la práctica pericial, y que se ensucia. Entonces, hoy la familia va ganando, a medida que se van generando elementos de prueba, un convencimiento sólido de que hay una maniobra de encubrimiento que aparenta haber sido pergeñada aún con anterioridad al hallazgo del cuerpo. Y eso es grave. ¿Tienen algún grado de sospecha de dónde viene esa maniobra de encubrimiento, doctor? No. Evidentemente hay un factor de poder acá. Lo ato a la siguiente pregunta. Esa pregunta la ato a la siguiente pregunta. Ha habido distintas manifestaciones durante el fin de semana, luego de conocido el resultado del viernes, entre ellas la del ministro político del gobierno de la provincia, estoy hablando del ministro Juan Cruz Miranda. ¿Está al tanto de ese posteo que ha realizado en torno precisamente a reclamar por lo que ha sido el resultado del jury? Sí, acá hay un arco político que se ha manifestado en contra y hay un factor político que se ha manifestado a favor. Esa inconsistencia, alguien se tiene que hacer cargo de esa inconsistencia y esperamos que alguien levante la mano y diga yo, porque alguien ha motivado esta situación. Sinceramente creemos que evidentemente estábamos ante un clarísimo mal desempeño. Clarísimo mal desempeño. Se entregó el cuerpo esperando que se practicara la autopsia.
se rompió la cadena de custodia. Yo lo dije acá el 24 de febrero. El fiscal se mandó un macanón, esa fue mi expresión. Lo recuerdo claramente. Fue así. Y ningún fiscal hoy en servicio, en ejercicio, va a cometer un error de esta magnitud. Porque hay presupuestos mínimos de desempeño. Este fiscal hizo un descargo antes de que le comunicaran la imputación. No conoce el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que antes de la defensa tiene que existir una acusación. Es el ABC del derecho penal 1 en la carrera. Manifestó en su declaración que él no era corrupto y el fiscal le tuvo que explicar, mire, esto es por mal desempeño. O sea, hasta última instancia demostró un claro y evidente desconocimiento de derecho. Y esa es la seguridad jurídica que hoy tenemos en la provincia. Y el Poder Judicial tiene que tener mecanismos claros para sanearse a sí mismo. En una instancia, en un momento, en una etapa histórica de la justicia de Catamarca, donde el Ministerio Público está observado con muy mala vista, con todos los antecedentes que vienen ocurriendo. El catamarqueño merece otro tipo de servicio de justicia. Y esto es claramente una manifestación de lo que está pasando. Y esto lo paso yo y mis colegas todo el tiempo como profesionales del derecho. Todo el tiempo. Y usted los habrá escuchado quejarse. A muchos. Sí. En mayor o menor tenor. De las situaciones, de las deficiencias que nosotros tenemos en el servicio de justicia. Imagínense si se quejan ustedes, la gente, imagínense, ¿no? La comunidad, la sociedad, los ciudadanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que este sujeto era ministro en funciones del gobierno actual. Era un dirigente gremial. Antes, no hace mucho, era una situación de gravedad institucional que un dirigente gremial aparezca muerto. Y un ministro, y a la gente de Catamarca, al oyente, ¿le parece normal el tratamiento que tuvo esta causa? Vuelvo a preguntarle una vez, y creo haberlo escuchado a un politólogo catamarqueño preguntarse, si Juan Carlos Rojas no hubiera sido ministro, ¿lo hubieran asesinado? Si Juan Carlos Rojas no hubiera sido ministro, ¿le hubieran dado el tratamiento que se le dio a la causa? Porque previamente, en la intervención del fiscal Gober, murió un señor de edad que lo habían asesinado. No sé si ustedes lo recuerdan. Se perimetró, se le dio el tratamiento que tenía que dar, estaba a cargo el fiscal Alejandro Gober, y se esclareció el crimen en poco tiempo. ¿No se podía hacer algo parecido acá? ¿Qué es lo que determinó que acá se impusiera la hipótesis de una muerte natural desde el inicio? Eso queremos saber. Doctor, lo invito a colocarse auriculares porque recién le hacía la consulta respecto de lo que fue prácticamente a horas de el veredicto del Tribunal del Jury, el posteo, la publicación del ministro de Gobierno, el contador Juan Cruz Miranda. Hace instantes, me dice nuestra producción, cuando terminaba ese acto que estábamos difundiendo allí en Valle Chico, en el Centro Sanitario de Valle Chico, los periodistas allí presentes le consultaron al gobernador respecto de lo ocurrido el viernes en el Jury. ¿Quiere que escuchemos lo que decía? Escuchemos. Sobre el jury, ¿qué tiene para decir? Yo ya se expresó el ministro de Gobierno y comparto lo que dijo el ministro. Cuidado. ¿Lo podemos poner de vuelta, por favor, al audio? Lo pongamos de vuelta al audio, por favor, si son tan amables. Yo ya se expresó el ministro de Gobierno y comparto lo que dijo el ministro. Cuidado. Comparto lo que dijo el ministro, dice, ¿no? Haciendo alusión seguramente a lo expresado por el contador Miranda. Y sí, el ministro de Gobierno tiene que traducir en buena manera lo que es el espíritu y el sentido del Ejecutivo. La verdad que si usted escucha las declaraciones de todo el arco político, oficialista y opositor, nadie se hace cargo de la criatura. Pero la criatura está sentada, es un elefante en la habitación. Yo creo que todos se tienen que hacer cargo. Y yo le voy a decir por qué. Laureano Palacio es el resultado de un acuerdo entre peronistas y radicales hace aproximadamente 3 años, cuando se decidió ampliar el número de la Corte y modificar la ley del Tribunal de Enjuiciamiento. Y ahí había sujetos
de la oposición que se hacían los desconocidos, los desentendidos, y que habían malinterpretado las normas del reglamento interno de la legislatura. Y lo digo porque recuerdo claramente que quien les habla, en una conferencia de prensa, en oportunidad de haber convocado la FUSI, no sé si usted se recuerda, que me tocó hacer un discurso, un comunicado, porque el gobierno pretendía avanzar con la reforma administrativa del Estado, en plena época de pandemia. Y nosotros pusimos el grito en el cielo, y terminamos en la legislatura reclamando transparencia a los poderes públicos, y al oficialismo y a la oposición. Esa es la verdad. Uh-huh. Cuando usted dice nosotros, ahí tiene que ver con su labor, obviamente, dentro del marco de ATE, ¿verdad? Como apoderado de ATE, y de alguna manera en una especie de vocero de esta entidad intersindical estatal que se vio avanzada en sus intereses más caros, como es la estabilidad laboral del empleo estatal, en una idea que tenía el Ejecutivo respecto de la reforma administrativa del Estado. Cuando nosotros vimos ese manejo en la legislatura, pusimos el grito en el cielo y lo denunciamos. Ese es el padre de la criatura. Entonces, esta situación, ellos todos se tienen que hacer cargo de esto, en mayor o menor medida. Uh-huh. Usted nos habla de un pacto entre oficialismo y oposición. Hace 3 años atrás. Uh-huh. Hay que ver el archivo. El archivo no perdona. Entonces, y la FUSI manifestó esto con mucha claridad. Uh-huh. Que había legisladores de la oposición que decían, pero nosotros nos levantamos, no sabíamos que iban a votar, y se votó así. ¿Y cómo se convalida la opinión, postura, posición de la oposición relacionada precisamente a todo lo que ocurrió después entonces? Bueno, ¿hay alguna manera de convalidar hoy las repercusiones, las opiniones, las posturas? Por supuesto, pasa agua bajo el puente, las situaciones van cambiando. Hoy en gran medida todos nos acompañan o nos pretenden acompañar, pero a la hora de la toma de decisiones cambia la cosa. Porque hubo gente en el tribunal que estaba en la marcha. Uh-huh. Estaba en la marcha. ¿Hipocresía, doctor? Desconozco. Uh-huh. Cada uno hará su propio mea culpa y seguramente habrá que esperar los fundamentos. Como abogado debo decir, tengo que esperar los fundamentos. Como ciudadano, uh-huh, el enojo, el hartazgo, la tristeza que comparto con la familia es absoluta. La desilusión es absoluta. Hablando de la familia, obviamente que vienen choqueados desde hace rato. ¿Esto ha potenciado lo del viernes, el estado de shock de la familia? Y en todo caso, ¿van a continuar con marchas, con protestas? ¿Van a seguir visibilizando también esta otra situación? ¿O va a haber una postura de tratar de salir de este segundo golpe de knockout, doctor? Y ayer se cumplieron 6 meses de la muerte de Juan Carlos. Uh-huh. Y yo creo que la familia sabe que nos queda un camino muy arduo, muy difícil, que es de salir a reclamar a la calle. Bueno, usted mencionó mi actividad en ATE. Uh-huh. Yo como abogado, como miembro de la familia gremial del Sindicato de Empleados de Trabajadores del Estado, me ha tocado salir muchas veces a la calle reclamando por mejores condiciones de trabajo, por un salario digno, por salario. Es bien distinto, uh-huh, salir a la calle cuando uno sale a reclamar dignidad. Los reclamos por el esclarecimiento de Juan Carlos no son solamente de justicia, sino es gente que sale a reclamar por dignidad. Porque al ver un ciudadano tan prestigioso socialmente, una persona tan convalidada en sus valores, en su moralidad, y la vemos tan avasallada, nos sentimos tocados indefectiblemente. La gente siente empatía por lo que le pasó a Juan Carlos y por lo que le pasa a la familia. Y uno sale a la calle con una tristeza a reclamar.
En las marchas de ATE, uno salía hasta con cierta alegría cuando se encontraba con los compañeros. Aunque la marcha fuera jodida. Aunque sí, claro. Uh-huh. Acá salimos con mucha pesadumbre, con mucha tristeza. Y eso tiene que ver precisamente porque hay una derrota previa. Hay una derrota previa de la luz, de la verdad. Nos está ganando la oscuridad, muchachos. Y no pareciera que esto fuera a cambiar. Así que seguramente la familia va a convocar a una nueva marcha. Me encantaría yo poder darle, dentro de las herramientas jurídicas que uno tiene como abogado, darle los elementos necesarios para que Cacho y Natalia atiendan a su hermana Mónica, que está en gravísimo estado, y no que tengan que salir a la calle con un cartel. ¿Es necesaria la intervención a la justicia de Catamarca? ¿Va a haber una decisión? Sí, es necesario. Sí es necesario. Porque tenemos que tener límite, muchachos. Esto no se sostiene más, no da para más. Cuando se fugó Sierra, la primera sensación que yo tuve es, bueno, entramos en el caos, ya no se respeta nada, ya no se respeta la autoridad. Es serio lo que estoy diciendo. La sensación es, entramos en el caos, ya está, se terminó todo. Necesitamos parar la pelota y ponerle límite a esto. Como catamarqueños, lo digo, fuera de las banderías políticas. Necesitamos recuperar un poco la república. Hay abogados del foro local, creo que en algún momento de la charla usted lo decía, algunos lo visibilizan, pero otros por lo bajo se lo dicen, entienden y comulgan con esta idea de un reordenamiento, no le voy a llamar intervención, un reordenamiento de la justicia. ¿Se lo dicen por lo bajo o son temerosos de expresarlo aún en voz baja o en el casi anonimato, doctor? Mire, muchos de nuestros colegas en el foro, muchos son abogados del Estado, muchos, me incluyo. Entonces, muchos se ven quizás de alguna manera en el compromiso de manifestarse con cierta reserva. Pero me consta de que las discusiones que hay internas dentro del foro, no lo digo institucionalmente dentro del colegio, que también sé que alguna incomodidad han tenido cuando se pretendió endilgarle cierta paternidad al colegio de los votos de los abogados del foro, circunstancia que no concuerdo. Uh-huh. Pero también es cierto que hay críticas sostenidas a todas las instituciones, no solamente al Poder Judicial, al Colegio de Abogados, al Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Enjuiciamiento, perdón, que son absolutamente críticas y que tienen que ver con la injerencia política en algunas instituciones que no debería tenerla. Y que desgraciadamente nosotros necesitamos un grado de representatividad en el foro que de alguna manera pueda traducir y entender la problemática que el abogado de a pie tiene y que pareciera que no está del todo visibilizada y que pareciera que no estamos del todo contenidos. Y esto es un reclamo que se escucha en la calle de manera permanente, en los pasillos del tribunal de la manera más virulenta en algunos casos, y usted lo habrá escuchado acá, varios compañeros, varios colegas, entre ellos el doctor Carlos Uslengue, que viene reclamando por estas situaciones de hace varios años. Sí, el otro día lo acompañó el doctor Monjau aquí en el estudio. Sí, y es muy difícil no darle la razón. Es muy difícil no darle la razón. Seguro. Doctor, gracias por la visita y la presencia. Gracias, muy amable. El doctor Iván Sarkis charlando en vivo con nosotros en el estudio de Radio Valle Viejo. 10:52 minutos, pausa, cortecito y ya regresamos. Valle Viejo, la radio que está en el corazón de la gente.